En plena expansión de la pandemia, una frase de Mark Fisher se viralizó. Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Es el síntoma de una época sin futuro. Los espectros radiales se proponen analizar esta lenta cancelación, más allá de las lógicas que nos ofrece el capital, y traen como buenos fantasmas del futuro otros horizontes posibles. Como lo habíamos anticipado, y después de una larga temporada por feriados y ausencias, nos reencontramos con uno de los integrantes de Fantasmas del Futuro para seguir, de alguna manera, trazando las rutas en el universo Fisher. Nacho Zaffarano con nosotros. ¿Cómo te va? Hola, Mono, buenas tardes. Bueno, de vuelta acá, con ganas de seguir metiendo algunos temitas de los que venimos trabajando. Así es. ¿Cómo andás vos? ¿Bien? Bien, por suerte. Bueno. Abrigado, porque no queda otro remedio. Es el momento hoy en el que y estamos. Los días que vienen. Vamos a tener que andar con campera, no nos queda otra. Sí, campera, bufanda, todo guante, junto. Todo. Bueno, Mono, te cuento. La idea es seguir un poco con la línea de algo que estuvimos charlando en el último encuentro, que sí, ya fue hace bastante, creo que fueron hace como 3 semanas, porque tuvimos estas 2 semanas de impasse. Sí. De hablar un poco de esa tensa relación entre la contracultura y el capitalismo, ¿no? Ajá. En el encuentro anterior habíamos charlado un poco de la rave, ¿no? Habíamos comentado de Claro. esa estrategia que se habían dado el gobierno conservador en los 90 en Inglaterra para atacar a las rave, justamente porque veía ahí un potencial subversivo, por decirlo de alguna forma, o algo que de mínima molestaba a las lógicas de la reproducción que necesitaba el capitalismo en ese momento. Y yo me acuerdo que vos ahí me hiciste un comentario respecto a, bueno, cómo había sucedido en diferentes momentos de la historia que el capitalismo había justamente captado o incorporado para dentro de sus propias lógicas expresiones que parecían ser contraculturales y que después las devolvía totalmente domesticadas. Así es. ¿No? Y habíamos nombrado, qué sé yo, desde el movimiento beatnik, el movimiento hippie, etcétera, varias cuestiones de ese estilo. Entonces, hoy vamos a charlar un poquito de eso. El primer punto para comenzar es que, bueno, efectivamente, entre las décadas del 60 y el 70, el capitalismo enfrentaba un gran problema que era cómo contener y cómo absorber a las energías externas de esa contracultura, ¿verdad? Y ahí hay varias cosas para preguntarse. Yo creo que uno de los puntos más interesantes para pensar era por qué eran un peligro esas contraculturas. Y tal vez una de las respuestas que nos va a dar Fisher va a decir por qué no solamente la búsqueda de la contracultura, sino también que los propios actores, quienes llevaban adelante todas esas prácticas contraculturales, estaban muy ligados con una izquierda revolucionaria, con quienes estaban desde el campo de la política atacando, intentando llevar prácticas políticas justamente contrarias a la que la democracia capitalista les estaba ofreciendo. Y ahí tal vez Fisher pensaba inmediatamente, bueno, en la ligazón, por ejemplo, de diferentes expresiones artísticas con el mayo francés. Sí. Pero yo creo que también está bueno que lo pensemos en Argentina, ¿no? En los 60, 70, la ligazón de lo más lúcido de muchas de las expresiones culturales con diferentes movimientos políticos de izquierda, del peronismo revolucionario. Pienso rápidamente en personas como, por ejemplo, Raimundo Gleiser, Humberto Constantini, Haroldo Conti, ¿no? Un montón de sectores que no solamente desde su disciplina artística tenían una obra que imputaba directamente la lógica del capital, sino que también eran actores que estaban muy ligados con Montoneros, el PRT, diferentes expresiones. Después se va a producir una ruptura, efectivamente, entre la contracultura y esa izquierda revolucionaria, llamémosle de alguna forma. Las razones son varias, que tal vez no tengamos tiempo hoy para analizarlas acá. Pueden ser desde algún punto, desde la derrota político-militar que sufrimos, ¿no? Y que eso efectivamente generó que se disgregue todo ese campo, hasta también que esas expresiones de la contracultura fueron desarrollando un camino propio. Entonces, Fisher va a preguntarse qué sucedió con la contracultura a partir del desarrollo de este término que lo hemos mencionado en cada uno de los encuentros y que seguramente volvamos, del realismo capitalista, ¿no? Sí. Que Fisher va a nombrar el realismo capitalista en diferentes momentos, con diferentes expresiones. Él va a decir que uno de los puntos más nodales por los cuales inicia va a ser, por ejemplo, en Latinoamérica con el golpe de Estado Allende en Chile. Va a decir que en Inglaterra va a tener que ver con la llegada al poder de Margaret Thatcher. Entonces ahí se va a preguntar, bueno, ¿qué pasó con la cultura? ¿Cuál fue el rol que cumplieron los movimientos
contraculturales ante la llegada del realismo capitalista. Entonces el comentario que va a hacer Fisher primero y principal es que hubo un momento en que el capitalismo ya no se interesó o dejó de intentar captar y sumar para sí a esos movimientos contraculturales, porque la contracultura ya no expresaba una forma de organización que le jodiera, ¿no? Que le molestase. Uh-huh. Entonces, ¿qué va a decir? Que lo que sucede es que se genera una precorporación, diferente a la incorporación, ¿no? ¿Qué va a ser la precorporación entonces? Va a ser la incorporación de materiales, ¿no? De vuelta, con cierto potencial subversivo que generen de alguna u otra forma búsquedas diferentes a las del capital, a partir de un deseo distinto, a partir de aspiraciones y de esperanzas, pero que van a ser moldeadas por las propias lógicas del capital. Deja de ser subversivo porque esas lógicas del capital lo convierten en un producto que la gente aspira a conseguir en el mercado. Claro, y no solamente eso, sino que va a decir que va a ser el propio capital quien genere, ¿no? ¿Por qué? Porque la pregunta que se hace Fisher es un paso atrás, es decir, ¿el capitalismo necesitó de la contracultura para poder atacarla e incorporarla? Esa va a ser la pregunta que se hace. Sí. Y la respuesta que se va a hacer cuando ya la contracultura empieza a retroceder, empieza a perder posiciones en tanto un actor que joda a esas aspiraciones de la burguesía. Bueno, tal vez entonces lo que necesitaba el capitalismo era generar ellos mismos ciertas prácticas contraculturales, tirarlas al mercado y ver qué pasaba con eso. Claro. Y ahí se arman un montón de preguntas y hay un montón de búsquedas para hacer. Es una manera de contener dentro del sistema incluso aquellas personas que buscan por fuera del sistema. Contener y crearlas. Claro. Contener y crearlas. ¿Y qué va a decir? Bueno, hoy en día, va a decir Fisher, y lo podemos ver nosotros acá, y ahora vamos a charlar de eso. Sí. La cantidad de expresiones que vemos como alternativas, independientes, ¿no? Suelen, cada vez que uno ve una agenda cultural, vas a leer seguramente todos los fines de semana Festival de Arte Independiente, Festival de Música Alternativa, etc. Lo que va a decir Fisher es, estas expresiones independientes, estas expresiones alternativas, en un montón de oportunidades, no en todas, obviamente porque sigue habiendo un reservorio propio, orgánico de la clase, un montón de esas figuras como alternativas independientes van a ser creadas por el propio capital para mostrar a un rival que ya está domesticado desde el momento en que lo saca. Claro. ¿No? Y esto lo digo también porque, por esto mismo justamente, de que cuando ves un montón de festivales que tienen el mote de independiente o de alternativo, y cuando ves por atrás quiénes son los organizadores, quiénes son los auspiciantes, y la realidad que tiene que ver bastante poco con lo que indicaría ser algo del under, algo de la contracultura, y no dejan de ser más que una nueva manifestación del mainstream y una herramienta ya justamente consolidada que sirva para desviar un poco la atención. Y Fisher va justamente a pensar en la generación post-muro de Berlín, ¿no? Todos los que hemos nacido del 89 esta parte y quienes fueron adolescentes también en esa década del 90. ¿Cuáles fueron esas herramientas contraculturales que tuvieron? Iba a decir que la gran voz de esa contracultura sí generada por el propio capital, va a decir que fue Nirvana y fue Kurt Cobain. Ajá. Bien. Y acá hay un tema más que interesante. A mí me interesa mucho pensar a Nirvana y a Cobain, porque efectivamente fue esa voz de la generación que llega con el fin de la historia, como dijo Fukuyama. Sí. Y lo que va a decir Fisher es que todos los movimientos ya estaban anticipados, ya estaban rastreados, ya estaban vendidos y comprados anticipadamente. Buen ejemplo de Nirvana. Ayer justo hablábamos de él con compañeros aquí en la radio, porque bueno, no hay que olvidarse del final de Nirvana, el suicidio de Cobain, ¿no? Y una de las razones que al menos se aducen es que no soportó haberse convertido en una estrella, que era lo que justamente en su obra, en sus canciones, no buscaba, ¿no? Bueno, ahí transmitía otro mensaje y él terminó siendo parte de ese sistema finalmente. Bueno, ahí radica justamente el por qué Fisher se detiene en Nirvana y se detiene en Cobain, para poder explicar qué fue lo que pasó con esa precorporación justamente, y cómo fue que una banda y un movimiento cultural como fue el grunge terminó siendo domesticado
desde un principio, va a decir él, no es que el capital lo incorporó, lo ganó, sino que fue directamente lanzado para que MTV tenga un producto, y lo que le servía era que el mismo producto que lanzaba MTV se peleara con MTV, ¿no? Claro. ¿Y qué decía? Cobain fue consciente que siendo exitoso no era más que una muestra de su propio fracaso. Entonces, ahí efectivamente, cuando llega al impasse definitivo Cobain, lo que va a estar viendo, lo que va a estar internalizando en carne propia, es la experiencia en sí misma de haber sido una herramienta del capitalismo para hacer un montón de guita como se hizo alrededor y no poder vender nada que efectivamente sea contracultural en los términos históricos, como pensamos al menos esa contracultura de los 60 o los 70. Sí. Bueno, un ejemplo contundente. Un ejemplo muy fuerte. Tal vez la semana que viene, si tenemos un rato, la idea es poder hablar de lo que Fisher va a entender como el máximo elemento más de los 2000 con respecto a esta precorporación y ese elemento que el propio sistema tira a la cancha para ganar adeptos, que habla del hip hop. Apá. Un tema bastante caliente, Picante. un tema caliente. ¿Por qué? Porque se va a meter no solamente en el hip hop como producto comercial, en toda la venta que hay alrededor del hip hop, sino también se va a meter en las letras, se va a meter en las formas de organización de los sellos discográficos, etcétera. Y bueno, algo ahí para también seguir tirando un poco de hilo. Bueno, hay una promesa de algo polémico, más polémico. Y bueno, todavía. estamos en esta, ¿no? Está bueno. Nacho Zaffarano, uno de los fantasmas del futuro, como todos los viernes aquí en Piloto de Prueba.